Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Colombia al Día en el canal 17. Yo soy Enrique Córdoba y me complace que estén en nuestra sintonía. Este programa está dedicado a la memoria de un gran amigo, un gran colega que se nos acaba de ir, Eucario Bermúdez Ramírez, el decano de los periodistas colombianos en los Estados Unidos. Eucario Bermúdez escribió páginas imborrables en el sur de la Florida porque tuvo una vida ejemplar y una vida llena de muchas realizaciones. Y para hablar sobre Eucario he invitado a dos compañeros, a dos colegas, Armando Caicedo y a Manolo González Moscote. Me complace saludarlos. Y bueno, de Eucario hay que hablar con alegría porque fue un hombre que vivió la vida como se debe vivir. Yo digo que Eucario cerró el ciclo a plenitud. Hace 60 días antes de fallecer, a los 83 años, Eucario estaba frente al micrófono, de manera que lo que más desea uno es estar activo hasta última hora. ¿No les parece? Pues Enrique, tuvimos el privilegio de hablar con él, sentir que en las peores condiciones su voz continuaba siendo la misma, con el mismo timbre de voz, pese a todos sus dolores, pese a su situación, continuó teniendo en su voz el mismo ánimo que lo mantuvo durante 80 y tantos años. Algo bien interesante y es que fíjate, Eucario, en los últimos comentarios que le oímos al aire, como tú lo decías, conservó toda la vida el mismo timbre. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan los televidentes, es la misma voz del joven que triunfó a los 25 años en Colombia, leyendo noticias, haciendo periodismo, haciendo radio y televisión, y es la misma persona y la misma voz a los 83 años. Es un privilegio, como lo dices tú, llegar tan avanzada edad en la profesión, estar actual y sobre todo siendo el mismo, inclusive en su parte profesional. Esto es increíble. 60 años frente al micrófono y continuando una vida haciendo lo que le gustaba en todos los órdenes, en todos los ramos de la profesión. Yo creo que se fue contento, ¿eh? Se fue contento y yo creo que hay una parte importante, Enrique. Es como una persona que hace toda su carrera en Colombia, con todos los triunfos, con todos los méritos, con todos los reconocimientos, da un paso al costado y se reinventa en un país que no es de él y tiene el éxito que alcanzó Eucario. Bueno, yo les invito más bien para que comencemos la vida de Eucario, hablando de Eucario desde el principio. Armando, que vivió con él muchas aventuras en Colombia, profesionales, hicieron empresa. Con el permiso tuyo, Enrique, quisiera saber de tu viva voz, que lo viste, que lo conociste, ¿cómo sentiste el Eucario cuando te encontraste con él por primera vez, cuando recuerdas esos momentos de jóvenes en Colombia, en los medios? Bueno, Eucario me llevaba unos años, pero de todas maneras siempre mantuvo un equilibrio entre una persona muy entusiasta, muy joven, siempre de espíritu fue muy joven. A Eucario no se le notaban los años. Yo veo fotografías de Eucario y veo programas. Hicimos para el periódico El Tiempo una aventura maravillosa que fue descubrir o redescubrir o reinventar lo que fueron los primeros 70 años del siglo XX en Colombia. Y lo hicimos con 6 discos long play, donde recuperamos las voces que se estaban perdiendo, las voces de Alfonso López Pumarejo. El único que no pudimos encontrar la voz fue de Olaya, que lo estuvimos buscando con Eucario, para reunir estas voces en 6 discos long play. Y la voz, el hilo conductor de este proyecto, que se llamó 70 años de historia, detenidos en el tiempo, fue la voz vibrante de Eucario Bermúdez. No, imagínense, un capítulo de la historia colombiana. Alguien dijo muy inteligentemente en estos días, con la muerte de Eucario Bermúdez, que con él se ha cerrado uno de los más grandes capítulos de la historia de la radio y la televisión colombiana. ¿Te acuerdas, Enrique, cuando lo ves en Miami, cuando llega por allá en el año 81? Sí, cómo no. Cuando él vino, claro, a Miami, yo todavía estaba en Colombia y los domingos lo veíamos en un programa de televisión haciendo unos informes
en el Miami que no estaba al alcance, como hoy, de toda la gente que hoy viaja con mucha más facilidad. De manera que para saber algo de Miami veíamos los informes de Eucario. Miren esta fotografía de Eucario Bermúdez vamos a verla en pantalla ahora. Esta es una fotografía de hace 31 años, 1988, sí, correcto. Empezábamos los ensayos de la radio colombiana aquí en los Estados Unidos. Esto fue en la 1360, la 135 con Biscayne Boulevard, aquí en la ciudad de Miami. Esto fue en mi apartamento cuando yo estaba soltero, y entonces hacíamos reuniones con los compañeros, que la emisora quedaba en el primer piso. De manera que ese es un buen recuerdo, Eucario con su esposa Lucelena. Eucario, es interesante contar cómo comenzó en la radiodifusión, porque fue un accidente. Eucario nació en Timbío, en el Cauca. Por accidente. Por también. accidente, porque su familia no vivía ahí en el Cauca. Y la mamá lo envió al seminario porque él decía que era mal estudiante. Entonces la mamá lo envió al seminario a Manizales porque allí tenía un primo en el seminario. Y lo ponían a leer. Tú sabes que en los seminarios ponen a leer a las personas, mientras todos están almorzando, ponen a una persona a leer. Y ahí empezó a desarrollar el ejercicio de su timbre de voz y demás. Cuando luego lo nombraron amanuense, escribiente de la gobernación de Caldas, en Manizales, y un periodista le dijo a un grupo de amigos, oye, voy a montar un noticiero. Entonces Eucario dijo, bueno, si quieres yo le leo el noticiero. Le digo, pero si tú no eres locutor. Eucario le dijo, bueno, ensáyeme. Fueron a la emisora Radio Electra, emisora Electra de Manizales, la primera emisora, leyó una página y el periodista le dijo, pare, usted tiene muy buena voz, usted es buen locutor. Y empezó épocas de la dictadura de Rojas Pinilla. Y este periodista lo que quería era atacar al gobierno. Eucario era empleado de la gobernación y hacía el noticiero contra el gobierno del cual era empleado. Era el coronel Sierra Ochoa. El coronel Sierra Ochoa era el gobernador. El gobernador. Lo mandó a llamar y Eucario dijo, se me acabó el trabajo aquí. El gobernador le dijo, oiga, usted debe estar en la BBC de Londres. Entonces se llenó un poco con de la pregunta entusiasmo. inicial, ¿no? ¿Usted es el desgraciado que está en contra del gobierno? Usted que está Usted lanzando botafuegos contra el gobierno. Exactamente, y Eucario le dijo, Eucario pensó, me van a echar a la cárcel. Correcto. Le dijo, usted debería estar en la BBC de Londres. Bueno, y le dijo, mire, vamos a hacer un noticiero aquí en la gobernación para defender al gobierno. Así que usted va a ser el director de ese noticiero. Así que Eucario fue a hablar con este Trujillo, que el periodista que lo había contratado, le dijo, hombre, mira, ya no puedo seguir contigo porque el gobernador me dijo esto. Entonces él le dijo, hombre, duramos mucho, nos dejaron 20 días, pero por lo menos ataqué al gobierno. Así comenzó Eucario hasta que luego continuó. Bueno, entonces el gobernador le dio carta blanca, hizo La Hora de Caldas, un programa al mediodía uniendo todas las emisoras del departamento de Caldas. Bueno, el resto ya es conocido por todos, ¿no? Claro, y lo más importante de todo esto es cómo se inicia un talento a esa edad tan joven. Entonces, ¿qué pasa? En el año 81 ya ha recorrido todas las posiciones, ha tenido todas las responsabilidades, ha manejado todos los proyectos y se le acabó el techo en Colombia. La gran inteligencia de Eucario, y lo digo yo porque en ese momento, en el momento de quiebre, de salida de Eucario de Colombia, él y yo éramos socios en una agencia de publicidad maravillosa. Medios. Mensaje y Medio. Mensaje y Medios. Óigame, en ese Mensaje y Medio, ¿recuerdas las anécdotas más vividas? Porque de eso se trata, acordarnos de ese Eucario sonriente, de lo que más se reían ustedes en esa agencia, de las anécdotas. ¿Cuáles fueron esas anécdotas? No, pues, era una época de una creatividad a borbotones. Nosotros, había casi era un estándar de la agencia. No había una licitación pública que no nos la ganáramos. Llegamos con Eucario Bermúdez a licitar una lotería, la publicidad de una lotería. Pero al otro día, esa misma lotería era socia de una lotería en Medellín y habría una segunda licitación. Nos ganamos esa y al día siguiente nos ganamos la otra. Eso fue sospechoso.
pero ahora que la calidad creativa que desarrollábamos con Eucario era formidable. Encima de eso, con Eucario en alguna crisis necesitábamos un apoyo creativo y sacamos de RTI al Chincho Ulloa. Y el Chincho Ulloa fue a reforzarnos en la agencia como director creativo. Hay que contarle a nuestros amigos televidentes de otras nacionalidades que Eucario Bermúdez fue locutor de noticias del noticiero más escuchado de Colombia, a la 1 de la tarde en Radio Caracol. Y luego fue director general de Caracol Colombia, una cadena que tiene 60 años y más de 150 emisoras. Y en RCN también Y de estuvo al RCN. frente, la otra cadena colombiana. Pero fue mucho más conocido porque era uno de los narradores de la Vuelta a Colombia desde los transmóviles que iban en movimiento por las carreteras de Colombia. Y al final de la Vuelta, Eucario escribía y leía unos panegíricos que conmovían porque era muy lírico, muy elocuente, así que te hacía estremecer por esa descripción de las montañas y la belleza de Colombia y demás. Y yo creo que parte de su amor por Colombia viene de la Vuelta a Colombia, porque se recorrió toda Colombia en la escotilla del Transmóvil número 1. Bueno, y ahí se ve reflejado, ¿sabes?, en el programa este de Tierra Colombiana. Es uno de los programas más recordados a propósito de la familia colombiana. ¿Se acuerdan de Tierra Colombiana? Por favor. Cuando hacía pareja con aquel famoso... Jaime Llano González. Con Jaime Llano González. En el órgano. Entonces siempre se asociaba Jaime Llano González, Eucario Bermúdez. Porque es que no había sino 2 canales en Colombia, así que era obligatoriamente había que verlo. No, pero es que era un programa de una factura maravillosa, era ver música colombiana de todas partes del país, desde vallenatos, porros, cumbias, bajando por todo, todo lo que era la música de la andina. Y era un programa muy visto y a la hora que espectacular que tenía. Pero con un tono especial, porque era una música vernácula, una música de la nación, campesina, y Jaime Llano González y Eucario Bermúdez de smoking siempre. Sí, todos los domingos a las 8 de la noche el programa. Una hora estelar para la familia, era una hora estelar. Sí. Entonces imagínate, bueno, ese es el Eucario de la televisión. En televisión, ¿qué recuerdas de Eucario en televisión? Bueno, de Eucario, mi primer contacto con Eucario, porque era una persona muy querida también en el gremio, fue cuando fue presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Yo en esa época estaba en la universidad, era decano de la Facultad de Publicidad y Mercadeo, y Eucario, como presidente de la asociación, se llevó a toda la junta directiva a explicarnos el papel de la Asociación Colombiana de Locutores. Fue un encuentro entre la profesión y la academia, y realmente creo que ahí hicimos clic. Bueno, es interesante contar ahora sobre los inicios de la radio colombiana aquí en Miami. Hoy es conocida por Radio Caracol, pero antes de Caracol, que lleva 20 años, hay 10, 11 años de esfuerzos, primero con La Voz de Colombia en la 1080, WBCG, aquí en Coral Gables. Eucario hacía el noticiero de 12 a 1, de 1 a 2 había otros compañeros haciendo deportes, y de 11 a 12 yo tenía cita con Enrique Córdoba. Bueno, Jiménez, que hizo de actor en Efraín y María, ¿lo recuerdas? Claro, Alberto. claro. Alberto Jiménez. Pero además no solamente eso, Alberto Jiménez fue el protagonista con Amparo Grisales